De cuidado de enfermería a personas que requieren pruebas de gases arteriales, por Jorge Orozco, Enfermería Univalle. ¿Qué son los gases arteriales? La toma de gases arteriales es una medida útil en la evaluación de la función respiratoria y del equilibrio ácido-básico. Es un elemento valioso para seguir la evolución del paciente y tomar importantes decisiones como la intubación endotraqueal, la asistencia ventilatoria y el manejo adecuado de los problemas metabólicos. Este método permite medir directamente la presión parcial de oxígeno, el dióxido de carbono y el pH, así como calcular el bicarbonato actual y la saturación de oxihemoglobina. Los valores a interpretar son el pH de 7.35 a 7.45. El pH determina la acidez o alcalinidad de la sangre en relación al ion hidrógeno. La presión parcial de CO2 en sangre es regulada por el pulmón y mide la existencia de un desbalance de ácido-base respiratorio. La presión parcial de oxígeno de 70 a 100 milímetros de mercurio. La saturación de oxígeno de 95 a 100, que indica cuánta hemoglobina está saturada con oxígeno. El bicarbonato de 22 a 26 miliequivalentes litro es regulado por el riñón y ayuda a determinar desbalances metabólicos. La hemoglobina de 12 a 14 miligramos por decilitro en mujeres y 14 a 16 en hombres es una estimación fotométrica de la hemoglobina actual en la sangre. Es importante saber que si el pH es menor a 7.35 es una acidosis y si el pH es mayor a 7.45 es una alcalosis. Sabiendo esto, podemos interpretarlo. Para esto tenemos unos pasos. El paso 1 sería: vea el pH y establezca si es acidosis o alcalosis. El paso 2 es ver la presión parcial de CO2 y establecer si aumentó o disminuyó o si está normal y cómo se relaciona esto con el pH del paciente. El tercer paso es ver el bicarbonato y establecer si aumentó, disminuyó o está normal y cómo se relaciona esto con el pH del paciente. De acuerdo a esto podemos ubicar los trastornos ácido-básicos primarios en 4 categorías: acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria. De acuerdo a esto podríamos clasificarlo de acuerdo con el pH, la presión parcial de CO2 y el bicarbonato. Así saber si es una acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria o acidosis metabólica o alcalosis metabólica. Lo siguiente que debemos interpretar es que si está compensado o no. En la acidosis respiratoria la presión parcial de CO2 aumenta y para compensar aumenta el bicarbonato. En la alcalosis respiratoria la presión parcial de CO2 disminuye y para compensar disminuye el bicarbonato. Mientras que en la acidosis metabólica el bicarbonato disminuye y para compensar disminuye la presión parcial de CO2. En la alcalosis metabólica el bicarbonato aumenta y para compensar aumenta la presión parcial de CO2. Indicaciones para esta prueba está evaluar la oxigenación, la ventilación alveolar, el equilibrio ácido-base y la función hemodinámica, determinar la respuesta del paciente a las intervenciones terapéuticas y evaluar los diagnósticos, y realizar el seguimiento de la gravedad y evolución de la enfermedad pulmonar. ¿Cuándo no hacer la prueba? Cuando la prueba de Allen modificada sea negativa, que demuestre que hay una inadecuada irrigación. Cuando el paciente tenga una fístula arteriovenosa, infección o enfermedad vascular en el sitio donde se va a realizar la punción. Cuando haya trastornos de la coagulación o terapia anticoagulante a dosis media alta. Para este procedimiento debemos tener en cuenta el equipo: jeringa para gases arteriales o jeringa de insulina heparinizada con 0.1 cc que bañe toda la pared interna de la jeringa, tapón para la jeringa o aguja, gasas, equipo de bioseguridad, pila de hielo, nevera portátil o vaso con hielo y antiséptico. Antes de realizar el examen debemos tener en cuenta la identificación del paciente, informar al paciente sobre la técnica que se va a realizar y solicitud de su colaboración, obtener y anotar la información del paciente sobre trastornos de la coagulación, uso de oxigenoterapia y temperatura, colocar al paciente en posición cómoda, segura y adecuada y una higiene de manos y el equipo de bioseguridad. En la orden médica debemos escribir el valor de la hemoglobina, la temperatura y la FiO2, que en el caso de que no tenga ningún soporte de oxígeno sería 21%.
created using Powtoon.